Hola chicos, muy buenas. Pues ya estamos aquí en la gran final del YCS de Richmond, el último combate ante de la gran gloria. Y como siempre nos acompaña aquí Jorge. Buenas Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Pues bien, aquí ya viendo la final, ya queda poco, a ver cómo está. No soy muy Sí, nervioso, pero tendrían que estar cagados, vamos, al menos yo lo estaría. wow, imagínate yo. Mira ahí el trofeo, Imagínate la verdad que es bastante bonito. que me pongo nervioso en los locales normales cuando voy a lo mejor 2-0. Imagínate. Bueno, pero es normal, es normal. Pues, No, creo que no eres el único. mm, Yo también me aquí pongo nervioso. están, ahí te ves muy, la verdad, muy relajado, hablando, parece que te conocen, por lo menos son del mismo país. Puede ser que se conozcan. Sí, vaya, se ven muy tranquilos los dos, hablando, tal, no sé qué. Bueno, ya al fin y al cabo ya han llegado a la final, ya eso no se lo va a quitar a nadie. Ya ves. El trofeo sí se lo puede quitar el otro, pero la final no. Yo tengo una pregunta. Cuando en un tipo de torneo de estos así grande y demás, cuando estás, por ejemplo, en el top 16 Sí. o top 32, ¿te obligan a tener ese tipo de fundas o son porque tú quieres? Eso es buena pregunta. En el ICS que estuve de Londres, en el 250, en la final no obligaron y demás no obligaron. Además hubo gente española y todo en el stream y no estaban obligando a los top. Pero es cierto que en otros que vemos casi siempre lleva la misma funda. Entonces yo creo que puede ser que Konami la reparta. También es cierto que por llegar, normalmente, por llegar ahí, pues ya en el corte ya te dan una funda, te dan tapete, no sé qué, y lo mismo pues ya cogen y ponen esa funda. Y como Vale. estos eventos suelen estar llenos con tiendas y demás, va con fundas y demás, pues no es difícil pillar, te pilla un paquete de fundas, las cambias y a seguir. Pues bueno, están esperando con el streaming. Ya si te fijas, el jugador de la derecha, que no sé ahora mismo el que juegan, porque el jugador de la izquierda lo conocemos, que jugamos Unchained, lo vimos en el semifinal, Joseph. Jugador Jack, que hacía un poco como el jugador de Purley en las semifinales, que pone todas las cartas también. Ajá. Pues mira, va a parecer que podemos tener un micro. Sí, Unchained es Unchained, cierto. Y habían empezado hasta empatando el dado. Empieza Joseph. Mira, aquí le han dado 5 minutos más, 65. Imper, Charvara, Aruja, Escape y la Turgay. La verdad que no tiene mala mano el jugador Jack. Lo que pasa que es cierto que a ver cómo lo para. Tiene solo una Pues sí. Imper. Parece que sí, que saben saben que cada uno juega un chain. También es muy normal ver que cuando la gente está arriba, cuando están los top y demás, por ejemplo, si el televisado, como está el streaming, va un poco desfasado, es normal que el resto de jugadores vean, entonces ya sepa, por ejemplo, Jack sabe lo que juega Joseph de cabeza. Sí, claro. No es muy común, vamos. Y aquí, pues bueno, Joseph lo ha dejado que corra. Yo imagino que estará volando la Imper para evitar lo diré, el César, que te evita Sí, las invocaciones especiales. Y lo va a dejar correr así ahora mismo. sí, es normal, yo también haría eso. Sí, a veces hay que saber, si no vas a pararlo, si conoces el mazo, sabes que no vas a pararlo con una Imper, a no ser que haya briqueado, y eso pues depende mucho de la suerte. Entonces es preferible, sabiendo que te va a dejar el Rabia y el César, es preferible esperar, le tiras Imper a César, porque la Rabia sabes que la puedes baitear, puedes pasarla o no es mala. O puedes robar otra Imper simplemente. Bueno, pues ahí va Sarama, a ver que no ha hecho efecto, ¿no? Sarama, ¿no? No. Creo que no. Pero yo creo que ya había hecho efecto de todo. Vale. Sarama, Charvara.
Ah, vale, sí, sí ha hecho el efecto, pero creo que ha petado el rabia para setear a la otra, creo. Sí. Ahí tiene el perro gordo. Ya ahí tiene el César ya, por ejemplo. Ya no comería... Con esto ya no come ni virus. De todos modos sabemos que no lo tiene, que por suerte Jack nos ha enseñado la mano, que no siempre pasa. Setea otro y vas. Hostia, pues ya ve, con una imper le pasa por encima. O debería, ¿eh? A otra turca, mira, a otro iniciador por si te faltaban. Tiene full combo, hermano, sí. Sí, tiene full combo y es imper a César, claro. No sé qué tendrá Joseph seteado, si tendrá una imper, si es que tiene las trampas en la mano. Hostia, Fenrir, no lo habíamos visto, el Fenrir. El Fenrir, sí. Ese no lo habíamos visto. Pues la verdad que eso lo pone difícil. Ese es el Fenrir, es la mejor carta de arquetipo de casi todos los mazos. Ya, desde luego. Mira, Imper a Fenrir. Mira, Jorge le está y ahora, preguntando sobre la columna. ah, correcto, ahora que no haga como yo y active las cosas en esa columna, por favor. Sí, sí. Bueno, es que para el que no lo sepa, en un testeo previo a la final con Jorge, pues le pasó eso. Puse una Imper, tenía todo el campo libre y me activó una mágica justo donde yo he puesto la Imper. Entonces, mamó por eso. Bueno, al final me remontó la partida, pero Mm, por poco. mira, hace el efecto aunque no niegue porque está negado, pero el coste sí. Ya tiene al Sarama el Salvara en el cementerio, pues traérselo a la mano. No ha hecho el efecto de la turbe. Sí. Ah, pensaba que se había Sí, negado sí, tú. sí, pensaba que se lo había negado. Sí, sí, se ha quedado él solo con los nervios. Digo, qué raro, no entiendo. No te añade y no te añade. No, tiene que invocar. Y ahora sí, claro, ahora con eso ya hace. Ya que está nervioso, ahí se demuestra que está nervioso en lo siguiente. Saldría escape. Por el efecto del perro gordo. ¿Y cuál es la carta que he invocado, tío? El rinoceronte zombie. No sé exactamente cómo se llama, te lo acabo de decir así de cabeza, pero lo busco mientras. Guerrero rinoceronte demoníaco se llama. Bueno, demoníaco zombie. Sí, sí, no, está... Ese bicho cuando va al cementerio es que te manda al cementerio una carta demonio del deck al cementerio y ya pues tienes combo. Ve, cuando manda al cementerio, manda al cementerio un monstruo, lo diré que está más salido de publicidad, un monstruo demonio. Entonces tiras al otro y haces combo. Pues mira, la verdad que me ha sorprendido a Joseph. No esperaba que hiciese eso. Que hiciese cadena para traerse rabia para hacer efecto con Fenrir y traerse la SP y la SP hacer efecto y ¿Y banear al rinoceronte. cómo se ha traído la CP? La SP porque ha hecho cadenas, ha traído a rabia, efecto de rabia, ha hecho link con el Fenrir. Ah, y se ha traído la de esta, ¿no? Y claro, y ha hecho la SP porque no te limitan a nada. Tiene que hacer link, pero no te limitan a nada. Vale. Buah, ya lo tiene hecho. Claro, no era Aruja, era Fenrir el que yo he visto en la mano, que he sido yo que estoy un poco miope. La verdad que esa jugada no me la esperaba. Mira que sé que se puede hacer y demás, pero no, es que se me olvida que está la SP. Se me olvida.
Una carta demasiado Pues buena. están dando fuerte. Sí, es una carta muy buena. Una carta es que la gente lo dice, hay quien la lleva a 2 y si no la lleva a 3 porque es muy cara. Ya. Efecto para destruir. Y ya tiene el Chiama en cementerio, el perro azul. Y efecto del llama, porque se ha hecho una carta, se banea para setear, ¿era? Nunca me acuerdo lo que hace llama. Yo que no lo sé, ¿vale? Se atrae... Se tiene un contrato. Ah, vale, no, el contrato se lo ha traído por el César. Ah, César Cementerio hace efecto también, ¿no? Sí, cuando se va de campo cementerio tenía un contrato. Excellent play here from Joey, showing why this deck is so strong, deceptively strong. Where you just see like it looks like they have a couple, only La three verdad es cards, que but they el have mazo so bien many points jugado of es una interaction pasada. with those minimal amount of cards, with the proper Yo setup. lo jugaba al principio cuando no tenía ni el llama, ni el chavar, ni el chiama. Y era muy divertido porque lo tienes que jugar a control, con trampas, con cosas raras. Pero es verdad que no tienes nada que hacer con lo de ahora. Entrega. Entrega. Es que no puede ser. Bueno, estamos en el Game 2. A ver qué nos depara. A ver si tiene más suerte Jack o es igual. Mira, otra vez de Fenrir, de Turgai, de Shyama, de Sharvara y una Ash. Otra de Fenrir. Efecto de Fenrir. Tiene el... Jack tiene el deck en el cementerio. Sí, Turgai por si se come Droll. Efecto de Turgai. Bueno, el Droll le da un poco igual el Droll. Ya la he puesto en su sitio. La verdad que utilizar el Fenrir para controlar el campo es brutal. Si te das las manos para dejar algo más un Fenrir en defensa, es muy bueno, porque ya tiene siempre al rival un poco tocado. Siempre hay pendiente y demás. claro. Hombre, una carta. Que te banee una carta, porque sí. Y Claro, boca abajo. claro, te pone una carta boca abajo. Pero es que además un 2400. Además busca y te puedes traer otro Fenrir por si te limpian campo y a la siguiente tienes Fenrir. Es que es muy bueno. Sí. Es una carta que está rota. Vale, se trae a Aruja a la mano y tira por el rinoceronte al Sharvara. Sharvara efecto, se va a traer la trampa, supongo. Ahí está el escape. Escape. O cadena, cadena. Tiene más lógica. Creo que le quiere hacer la que le ha hecho Joseph a él ahora mismo. ¿Se la va a devolver? Sí, bueno, a ver si puede. También depende de lo que tenga Joseph, a ver qué tiene el side. Ahí he visto yo a Ash para que tenía Jack. Ya tiene otro Fenrir por si le limpia campo. La verdad que Jack ahora podría aguantar y luchar como un jabato, aguantar esta ronda. Tiene los dos bichos gordos en la mano, por lo tanto puede llegar ya al César. Pero lo que pasa, claro, que ya comería, porque ya lleva 4 invocaciones. Yo creo que va a intentar baitear por si le tiran Nibiru se lo tienen antes. Y al menos va a dejar al César después. Pero no sé, yo sé si llevará Nibiru ahí. Porque, mira, por ejemplo, Jack se ha metido Nibiru, yendo de segundo se ha metido Nibiru. ¿Ves? Sí. Sí, los tiene. Y los Driggur también. También es normal que juegue los Driggur, eso es normal. Son unos cartones.
Claro. I mean, that's what I love about Yu-Gi-Oh! There's Es so many que, hombre, options, so many different playstyles that you can take los with your deck. bestial Like, if you make son brutales, ¿verdad? Que the same solamente sirve game, contra the decks decks de feel like they're oscuridad, so pero different from recordemos each other. que They really do. They have a different feel, but it's prácticamente different todos people. los decks buenos, ¿ves? Ahí está el nivel. Nibiru, the primal being! This is huge! Oh, This is the perfect Sí. time to drop it. Pues se la ha Also, hecho. before the Sarama can Ha set a pecado. trap from the Sí, graveyard. sí. He doesn't have Rakea. Bueno, tiene los dos bichos en mano, el Charvara y el Chiama, que todavía puede dejar a malas el César, si no me equivoco. Creo que llega. And destroy one of his Unchained monsters, so he'll still get a special summon from his deck. ¿Ves? yeah, A because esto what lo va a happens, the monster hacer gets para destroyed, Nibiru petar will el clear the Sarama. board, and in a separate chain, the monster destroyed by Que eso es lo que iba diciendo. Recordemos que la mayoría de los decks tradicionalmente buenos de But that is still brutal. Yu-Gi-Oh! Casi siempre han sido oscuridad. Las Dragon Link suelen ser oscuridad, o luz, Unchained ahora en oscuridad. 4,400 defense. La Dragon Link ya la he dicho, los Tiarlamen son oscuridad. Brutal against the Unchained strategy. Entonces es verdad que son cartas muy buenas, pero lo que son buenas porque te ponen un cuerpo nivel 6 de 2000 y pico de ataque y defensa, que ya nada más con eso, por empujes que ya puedes pasar muchas veces. Bueno, creo que la partida aquí está un poco ya decidida, ¿no? Bueno, no te creas, porque claro, hay el cementerio, tiene todavía, tienes que buscar. Claro, se ha mandado al cementerio el Charvara busca. Pronto se puede añadir algo a la mano, el Rakea seguramente, para que vete una carta sin invoque, puede ser. Ah, no, tiene que invocar, claro, tiene que invocar. Porque con el Charvara petó una carta, petó al Sarama. Tiene que invocar primero. Yeah, this is. E invoca Abominación. Y ahora sí. Esto va antes. Debería ir ahora el Sarama, el Chiama. Charvara, joder, macho, con los nombres. El perro gordo nivel 6 rojo de fuego y el otro es el de agua, ya está. No va a hacer el efecto cuando entra de petarle al Nibiru, sí. Se va a quitar Chiama. Joey giving a little bit of last thing that he drew the Shyama. Kind of a thing between Unchained duels. Claro. You're like, oh yeah, I always draw it as well. It's Unchained comedy. Pétale. Claro. Now he's gonna pop his own token. Peta su propio token. Oh, ¿Qué hace? why they need to get it all Porque ahora hace los efectos. Llama, lo vanisea. Como va a petar una carta en su campo, llama, se manichea, te trae recovery, creo que era, y el Chiama también. La ha hecho bien, lo que pasa que ve ese detrás, una a la mano que vas a invocar que diga la bruja del cementerio, y el Chiama también hace efecto, ¿no? ¿Ves? Ah, bueno, Chiama patando a bruja. Lo peta, se invoca, hará efecto de aruja. Claro, ves que sí, come Nibiru, claro que come Nibiru, le fastidia bastante, tiene que gastar más cartas en manos, pero siguen haciendo cosas, tío. Pero pasa. Sí, es que es horrible, es que siguen haciendo cosas. ¿Qué le queda? Un Fenrir y una Ash. Es que encima, si le limpia campo tiene Fenrir, es que... Hombre, aquí puede ir por cualquiera. Hace Abomination, Rabia, puede hacer si quiere. Con Rabia... Ah, no, porque en efecto es el otro, del turno del adversario. Pero bueno, puede hacer unas malas el perro rojo, el... No me acuerdo, Angustia, creo que se llama en español. Se vuelve. Ay, qué lindo saca.
Creo que iba para acá la SP. ¿El qué? Could just go into Solar Rage. Que se ha quedado ahí mirando la SP de un loco. Could. Sí, pero no puede hacerla. Bueno, puede hacerla, pero no hace el efecto. Checking his Está resources. mirando, I mean, the que. big thing is that the Sarama didn't resolve, A so ver he qué didn't hace. reset the trap card, which is huge in this matchup. Hombre, A yo, lot of matchups. visto lo visto, podría haber Yeah, having that extra trap hecho. on the field would have been nice, but he's going for a muckraker. Buah, la Mucracker. That makes a lot of sense. He's fiend locked already anyway. Efecto de Mucracker, ya solamente ya se limita a invocar demonios. That fin rear. All right, that'll let him Sí, bueno. summon a fiend from his graveyard. Now he's just A left tirar with the Fenrir. one card in his hand. But he's gonna get that Sarama. Ah, another opportunity to Claro. set that crucial trap card. Y Sarama al campo, venga, vamos. Definitely what he needs to do here. Sarama's gonna set chamber. You can destroy the muckraker here. It doesn't really matter. As long as you link into Soul Rage, you can go into. Madre you can mía, destroy y ahora con Rickeya. estos Oh, yeah, his dos. Rickeya is effective summon still. Yeah, He why didn't use not? that earlier, right? Yeah, I mean, I know he lost the monsters nib. I don't think it was Rickeya. I don't think he used Rickeya's effect. So now he might go for the Shayama just to get it back into the Vamos a ver qué graveyard. trae. He's just going through all the monsters in his deck. It's been a really good turn here for Jack despite the Nibiru coming down. Yeah, that was some impressive play through that Nibiru. Nibiru finishes off a lot of Unchained duelists then and there, but Jack made it through. Bueno, lo está capeando bien el Nibiru, ¿eh? Está capeando bien la pedra. Uses the link material, the link, yeah. Joey knows, yep. Claro, no puso utilizar como link la Mucracker. Don't want to overlook that line of the card. Joey probably uses the card En ese turno. to be why he knows. Sí, creo que sí. Creo que era en ese turno. He still has the two fiends, so he's not out of it just yet. He can still go into Soul of Rage. He has the abominable. He might go into. No, yeah, it has to be Soul of Rage here. Vamos a ver, aquí la tengo ya para leerla, que he tardado. The Muckraker. Sí, en el mismo turno, sí. He's got him to the Sarama, but now he just has Soul of Rage and Chamber plus the one card in hand, which we know is a defensive option. He is not thrilled with the way his turn turned out. And I think he thought he'd be able to do a little bit more because I don't think he realized. I he Sí, couldn't use the bueno. upgrade. Yeah, I think he Vamos was como trying to capea. do- Hombre, tiene he una carta did go to CTA. Muckraker and did go into Mucracker, Soul of Rage. He un would've 1000 de gotten the ataque, like he bueno. wanted, but he wouldn't have that trap card from the Sarama, so it was a tough spot he was put in. Yeah. I mean, he was put in a tough spot after he got hit by Nibiru. No está mal. Definitely. He mostly fought out of it, but now Joey has a full hand. Ha cedido turno. Y encima empieza con Joseph con Turgai. Wants to see for sure. Tenía una Ash en la mano, ¿verdad? Tour guide, one of the strongest cards in the Sí, Unchained. un as y un Fiend pen. that gets No, el Fenrir lo tiró con el So efecto they Mucracker. one card, Unchained Soul Pues Lord of entonces las- Yama, and then some. Only one card left. I'm surprised. I mean, we know it's Ash Blossom. Vamos a ver qué hace Joseph. El campo no lo tiene difícil. Es verdad que se la puede volver con la rabia, hacer ahora una SP, banearlo. Buah, quiere decir que tiene rinoceronte en mano. Si invoca barraca, tiene rinoceronte en mano. ¿Qué tiene que en mano? Al rinoceronte demoníaco. Ah. Al brick. That would be similar. Yeah, that would get it off the field, and then he can just hope. Al bricky. He is indeed going to use the Soul Rage. He's going to target the Nibiru. Ha hecho He rabia can make the a roll Nibiru. and just banish. Okay, that makes sense because he doesn't want Claro, to. creo que le va a forzar. Ve, SP y se la va a devolver. Efecto SP. So he's going to banish Rickeya probably. Yeah, I'm sure. Hombre, yo baneaba al Rakia. Si tiene que banear, banea Rakia. Shavar is probably over. Está claro. But he doesn't, so it's just Además que ahora creo que las listas nuevas la estaban jugando a 1, ¿eh? Habían bajado el Rakia a 1. Antes se jugaba a 3-3-3, pero ahora creo que el Rakia ha bajado a 1. Ooh, triple tactics. Una Trust. Trust.
Y to the hand, Ash. so Ash possibly joins for Rico, one rico. stop it. Delicious. Huge. But he has Abomination's Prison, so he's going to be able to search out Shavar. Abomination. Oh, He still has to worry No era about the tan muy SP guapo Little que Knight and the hiciera effect to banish one TTT. of his cards and one of the Ah, opponent's verdad. cards. yeah. It's a shame he didn't. Hombre, ya ves. get the Ahora le hace control TTT y dice, a llorar. the Little Knight. That would have been Ya va. interesting had it worked out that way. He may not have been settled on his. Abomination, me quedo con tu SP y ahora hago una SP con tu SP. He had not yet seen. So. Very true. And since he grabbed a Ruha here, it makes me think he might have an Unchained trap. Oh, he's going to scale. He has El Drew the bicho. GD Vice King Requiem. It's not a card you want to draw on its own unless you have the Dark Contract, really. Sí, el But he's único just que se going to use juega. it as a card to target for the Ruha to get another Fiend on the field. Making the best of what he got. When you get life gives you lemons, you got to El make Visking lemonade. That's what Requiem. Joey's doing here in the finals. Well said, Billy. That is definitely a lemon. You don't want to see that card in your hand without a contract. Y ahora ese hace... Only one in hand after that. I think Jack might be able to end up taking this game through that Nibiru. It looks like it. SP Little Knight to take the Tour Guide off the field. Madre He's mía. going to go for Muckraker and Tour Guide. That's nice. It protects the Muckraker and allows it to come back Bueno. later. Ruha touches down. Ah, ha what puesto is el the contrato last para poder card in Joey's petarlo. hand. Pues la Aruba te pide So he's petar gonna una go carta, battle entonces... phase. So you can attack into the SP Little Knight with the Ruha. Aruba tiene Milky. Se ventila... Now he's going to be able to use a Ruha's effect in the graveyard since it was destroyed to special summon an Unchained monster from his Ah, no, es deck. 1006, ¿no? Jack Es is saying he 1006. should have left the Muckraker Claro, out saca so un Sí, 100 de claro, daño claro. we couldn't have para que sea destruida y hace efecto. to get its effect. Since Muckraker's weaker. Ah, no, por efecto no. Ah, sí, por batalla, claro. Sí, sí, por batalla efecto. Ahora hace efecto. What does he have? What is he going to summon? It's going to be something that can attack over the SP Little Knight. Jack's sitting on no cards but that trap card set, which I think is the Chamber. Yeah, he's going to need something. But he's just a top deck away from Vamos a turning it ver, la around. verdad que no me gusta Same estarme players love to draw tan from callado, the pero que como están card. pensando tanto... He's gonna go for Abominable. Ah, se trae la perra gorda, la Abomination. After the face down, Well. still in the damage step. Yep. Oh, and it's Shyama. Okay. They both drew Shyama's game. I told you. I don't know what it is about Unchained. And they're also saying it. If you play Unchained, you're guaranteed to draw Shyama the majority of the time, even if it's only at one in your deck. It's just how it goes. But they both know how to get Vamos a out ver of qué their with hacen. that Abominable Unchained. Yep, it's damage step. You can't use Están SP, you can't muy use the trap. despacito. Sí, no sé qué la ha petado, la de atrás. I'm assuming, I mean, if he goes after the trap, then he's sí. a monster from his deck, so he's probably going after SP Little Knight. Bueno, And he has the Muckraker coming back, which is huge. estoy buscando los decks de esta gente. Ambos lo llevan... Bueno, no. Jack lo lleva 40 cartas clavadas y Joseph lo lleva 43. Joseph lo lleva con los contratos, como hemos visto, el contrato oscuro de la puerta. Por lo tanto, también juega el Requiem, el Link que hemos visto. Let's not forget that. Definitely. Y lleva una TTT y una Trash de main. Can't be used as a link material to turn it summoned. Yep, and he Sin is embargo, going el to otro, use the chamber to summon Jack, the deck. juega 40 cartas clavadas, lleva los Nibiru de main, las Imper de main, las Ash de main He's looking at y Shyama. dos Trust y una TTT de main. Y no juega los contratos, los juega prácticamente pura, como se jugaba antes, entre comillas. Pero lleva los Fenrir de main también. Y ciertamente lo único que ha metido Points of damage. de side deck han sido los Bestial. Next. Y la monja también las tiene, aunque no la tiene metida en el campo, pero la monja también la tiene de side deck. Que la monja para tiempo es muy buena. Sí, la verdad es que sí. ¿Eh? Yeah, Goey's out of cards, so Sí, la verdad es que sí. Jack can easily turn this around with what he Hombre, es que has. cada vez que tu oponente invoque, gane puntos de vida el ataque que tenga, con decks como estos, que son invoco especie, invoco especie, invoco especie. Pues sí. Able to find a way to end up winning this game and pushing the finals to a game number 3. I agree. It's certainly looking that way. Le ha vuelto la turga y le ha vuelto la mucracker. Se llama campo. Sigue el perro gordo. En mano no me he dado cuenta de lo que tiene.
Ni yo, pero creo que tiene una carta nada más, ¿no? O dos. La que has robado, en teoría. La Ash la gastó, So he's going to use Muckraker here. Discard a card in the efecto de exit, select back a Mucracker, theme from banea the graveyard. y tiene que seleccionar, creo, ¿no? Sí, un monstruo demonio. Joey Lleva confirmed la that he can't trampa. use it. Y la verdad que los sides son muy parecidos, los extras de son muy parecidos. Dos llamas, dos rabias, una angustia, un perro gordo, el Link 4, Sarama, it looks like. Rama's probably the best choice here. Yeah, he's going to be able to clean this game up pretty Mucracker y I think SP. so. He looked like the Eso underdog es for a while there. prácticamente igual para los dos. Después, Joseph lleva unicornio really showing you the y power el of Dark. SP Little Knight had such an impact on the game for decks that had already been around Y el and new decks otro, that rose Jack through the scene. I lleva. mean, Duel's Nexus almost having as much an impact as Age of Overlord. Jack We saw lleva. Se me ha ido. Inferno in the top ¿Por qué no 4. carga? Both these Ah, no, Unchained unicornio decks también receiving a lleva. lot of support Lleva out el of Duel's grifo, Nexus. la Now Sarama's diosa. gonna set the chamber Y and después yo creo que el destroy X the te llevan los chamber dos so iguales. he can Los deck. dos César, un He's Tifón going y to un Zeus. special summon a Ruha, it looks like. Ruha Yo creo que is. eso es igual para los dos, sí. Ninguno lleva. Ah, sí, el Joseph lleva también el DDD Deus Machina. Still has one more copy of Ruha in his Esa deck, but carta he's me suena de running algo. Unchained ¿El monsters qué? in his deck. Esa carta me suena de algo, el Graveyard is DDD. full of them. El Deus He Machina. still has Unchained Soul Lord of Yama he can use. If he uses a Link Summon, Yep. Yep, he can link with the Muckraker now. Now he's good to go. Want to make sure you don't want to pick up a penalty for the same Oh my error. God. We're risk getting an upgrade. Absolutely not. That's La verdad que esta partida está más interesante que las anteriores. But he's being extremely cautious, and he can in fact use that Muckraker since it was not actually summoned this turn. Aunque sí va interesante, pero están pensando, como es verdad, es que ahora es guerra de recursos, ya va Running the a grindeo. He wants to finish Joseph off. You really don't want to let them have a Sí. chance to top deck. Y because menos mal que a he's Jack le ha gone tocado for otro it. Unchained delante, que el problema de grindeo es el mismo para ambos mazos. Si le llega a tocar otro mazo, estilo por ejemplo Rescue Ace, que el campo te recupera 4, te roba una, lo de Sinful Spoil te roba una, ahora estaría muerto. The Fiend Monsters for Anguish. No. Anguish. Mira, Angustia. Angustia ahora durante la main puede linkear con un monstruo del oponente. Por lo tanto, ahí podría linkear con. Estamos con Abominación. Se puede traer ahora al grande, a la Abominación Unchained. That's what I'm thinking. Unchained Abomination. There it is. Ahí está. The Link 4. Y ya lo debería tener hecho. Sí, ahora peta porque sí, peta porque también y peta Claro, porque no ahora, peta. si una carta en el campo es destruida, peta. Es decir, que si hace efecto de Aruga sobre Sarama. It doesn't destroy a card. Ah, no, porque Aruga no puede. Pero sí, con Sharvara sí. Si lo hace, si lo peta, el efecto ahora hace que triggería el otro. Porque es destruido, ¿no? Sí, la ha destruido. Pues entonces ves, efecto del otro y lo peta. Como se ha petado, ahora petaría otra carta, pero no tiene. Vamos, es más, que puede hacerlo y petarse una aruja. Ya está, entregado. Normal. Bueno, ya han pasado los 3 minutitos de side que tienen. Empezamos el Game 3. A ver cómo va. A ver, ahí, la verdad que por lo menos son muy deportivos y si no sé si se conocen de antes, pero la verdad que guay. Y Parece ahí, que sí, que sí, te conozco. sí, y ahí Jorge, tú que viendo lo que has visto, ¿qué side harías en este match? Uf. Yo, sinceramente, pelea pareja me daría de cabeza. Porque Toma, atrás. andando. Va a tirar una Ash, va a intentar frenarlo porque ha empezado con Aruga. Tiene Nibiru de todos modos, mano. Sí, a ver si... Si hace el combo de 13 TTT, te miro la mano y te devuelvo una, ha ha ganado. ganado. A ver, que entregue. Sí. Si se lleva la TTT y hace eso, que entregue. Ahora va a depender de la mano que tenga. Nah, Sets another escape. ha seteado escape.
Ah, vale, es que no se puede traer nada a la mano, leche. Es decir, para que se lleve algo a la mano tiene que haber monstruo en campo del oponente. ¡Uh! That's just it. Just That's the two. it. What did Y he say? Uy, entrega. Madre Was mía. infinite permanence? No, he said Ah, ¿y entrega. qué es lo que tiene? ¿Un pixel en la mano? back row that we don't know. Eh, The good thing about Joe's ¿Quién? ¿Dices tú? limited hand is he did not play Jack. into the Nibiru that Jack is Creo que no, que lo que he visto era el perro azul. relatively weak hand may play Que Que por sí, el cierto. perro azul, pero parece que tiene ahí un Alright, Abomination's Discord, prison is going A to ver, a ver. Sí, no, yo me refiero a. Lo diré. Ruha. No, lo mismo no lo digo. Sí, Moment El here. Not the el strongest desastre se position llama. for Joey. He has to capitalize on this right Sí, un now. Driscoll también. Correcto, Jorge, buena vista. So he's going to set a ahí, trap. ¿no? Sí, sí, sí. Activate a Ruha, target the trap. Joey has no response. Hombre, la verdad que he visto que posiblemente lleve Nibiru y demás. La estrategia de Joseph tampoco es mala. No sé si es que por cabrique o no, pero seteo dos vas e intento controlarte no está mal, porque poderse comer un Nibiru, poderse comer un Drisgur, duele. Ya. Now he's looking to summon. He needs to be careful and Vamos, keep his pace ¿qué of play up hace? because he did already receive a slow play warning in the previous game. Cadena. We already are 40 minutes into this match. He needs to decide what he wants to summon with the Chambers effect. Yeah, I know it is the finals, but you need to be Ah, ya está. pretty good. But Vamos a por el here comes combo. the Shavara. Is there going to be anything from Joey here? Tío, desastre, ¿por qué lo has ideado desastre? Bueno, no lo lleva de main. Qué raro. Jack combines the two monsters into a Link 2. We're going for the Unchained Soul Lord of Yama. Ah, bueno, sí. Sí sé por qué, porque si lo invocas durante tu main phase, puedes hacer Here he link has con infinite él, permanence, con el and he monstruo del didn't set it off oponente. the thrust, so he's going to try and stop him from adding another Unchained Claro. monster to the hand. But he's still going to get the trap card, but that's huge. Claro, selecciona un monstruo del oponente boca arriba, claro, hace el link. Es como. Ahí sería la manera previa de hacer rabia. Entonces ya le está saltando Stop their opponent from las really negaciones. getting their Por ejemplo, ya infinite se hubiese draw line. comido. La imp se lo hubiese comido ese bicho, no el llama. Pues sí. Lo que pasa con una putada que lo tenga en mano. Checking for Y el Nibiru Shayama. también. Por mucho que mire la mano Jack, no creo que le cambie el Nibiru. Thanks to Shavara since Ya. he was sent to the grave. Seguramente ahora le encantaría que fuese una TTT, que fuese una Prosperity, la mágica que busca, pero no. He has the Una Unchained bota. Soul Disaster, which is not a card you want in Sí, your hand cualquier either. cosa ahora mismo que le pueda. That is a card you never want to draw. And I think Jack ended his turn there. I don't think he Aquí said va a terminar el yet. turno. Pues parece que sí, ¿no? So Joey's confirming that chamber was used, so he's contemplating destroying it. And that's what Oh, he'll do. I think now's the best time to cut it Yep, off. I because assume he they're already in used the end phase. chamber. Yeah, that's definitely something. claro, la peta cadena, Man, ¿eh? if you set the escape, this wouldn't. It wouldn't have been really helpful. It's kind of. I don't know if. Yeah, I don't know if escape is right or Bueno, de todas chamber. maneras, ahora And puede now hacer he's gonna efecto. summon the Sarama from his deck since he destroyed his monster. Pero ya ha traído a Sarama. Ya. And this is the end phase. He did try and pass, and now Joey's drawing for his turn. Ah, vale, que la ha hecho en Enfe. Jack does still have that Nibiru, so if things pick up for Joey and he starts summoning a bunch of monsters, Jack might have the answer to it. So he's going to use Sarama to set escape, then immediately destroy the escape so he can special summon an Unchained monster from his Me deck. encanta eso. Me la voy a setear y voy a destruir, así que la dejo en el cementerio. Could be really key too. Jack even. That's true. Yeah, two of those three cards in his hand are extremely good. A ver, So tiene. this is an uphill battle for Joey. Recordemos que but I tiene also un don't know his Nibiru hand. y tiene This is the final un duel of the tournament. Only one of these players will be crowned a YCS champion. He's going to Driscoll. summon Shayama from the deck. A ver qué es lo que hace. And we also don't know if Joey will actually play into that Nibiru. If he Yeah. never does, he might actually just have the upper hand and win. Trying to decide here if he wants to try and clear the Yama off the board or just attack over it.
Set the card face down. Now he's going to use the Shyama effect to destroy his own card, to destroy one of his opponent cards. If you Shiyama, lo vale, ¿qué pasa? ¿No se sabe destroys su one of propia your cards, carta? and then you can destroy an opponent's monsters. So he's not going to destroy, he's just going to destroy his own card and Una carta de the control, chamber. He'll be destrúyela. able to summon a monster from his deck, an Unchained monster. That's his second summon for those counting. Claro, porque dije, el efecto es selecciona una carta que tú controles, destruyela y después puedes destruir una mágica trampa en el campo. Como pone ahí después, puedo hacerlo. We'll get Rakia. Porque es la primera parte del efecto. So he has already summoned 3 times. 1, 2, Oh, that's his second summon. second. Bueno, Jorge, visto lo visto ahora mismo, ¿por quién apuesta? Ramos during the turn. Hombre, So he's going no to go está full face. por They both get destroyed. Rakia's going to que attack Joseph directly for 1500. solo hace. ¿Por quién ha dicho? Also attack directly for 1500. Joseph. Por Joseph. Yo, Ahora mismo, Back drops down to Sí. 6,500 life points. yo digo que sí, que es de 5000 Joseph. after those 2 attacks. 5,000 Lo veo desde primera hora más seguro, más tranquilo. Rakia's effect, quick effect, destroy your own monster. So now Sarama's going to special summon from the deck. So this will be summon number 4. La verdad que creo que... No te voy a decir lo tiene hecho, pero... 1, 2, 3, yeah, 3. He's going to get abominable. pero el otro tiene To destroy Rakia. Bu. If he gets, Oh, he's trying to win. Madre so you mía. have another 3000. Se va a comer Nibiru, pero creo que le puedo hacer lo de callar, ¿eh? Or 2000. Le ha metido 3000. Donald's 3000. He needs a 2,000 attack monster from the Okay, deck. he has the Jerusalem. He has the Jerusalem. It's not over. Does have the. Ya está, Right, 3000 got y him. 3000, 6000. This would have been game Y eso es un one. 2000, ¿verdad? Yep, Sí. Joey knows he was Oh. moments away from winning and now La ha hecho he's- Drisburg, and vale. almost had it. Es normal que si no Four perdía ya. summons in the battle Tenía ya lo phase, TK. enough attack points to win. And drew his worm. De todas maneras, el Drisburg... ¿Y 2500. por qué no la ha hecho? ¿Eh? ¿Por qué no la ha hecho? ¿Por qué no la ha hecho? Porque está en battle, todos esos efectos están en battle. Rather, it sends special summon Ah, monsters vale. to the graveyard. So it interacts really well against the Unchained card. It's one of my favorite Es cards que... against the Unchained, No veas, ¿eh? and now it's here in the finals, potentially being Se ha game autopetado breaking difference. el llama... Druid's Worm Ha and petado el Joey llama is on Fantastic con el Dragon otro Fantastic. bicho que So if tenía. you were wondering what the Llama two un cards were, 2000, se ha it's petado Druid's Worm and Fantastic al... Dragon No sé si ha Fantastic. sido al Give yourself a round of al... applause if he wrote those two cards Oh, down. con los nombres, el Charvara creo que ha sido. Lo ha inmolado los dos, como se ha destruido, tenía el perro gordo en mano y cae. Y el perro gordo cuando cae descarta una carta, petas una carta en el campo. Entonces se ha petado su propio Rakia que ya había I pegado. don't think so. We'll see. Yeah, he wants to go to main phase 2 so he can link away his Shavara and Abominable for Yama. That's a Que había fifth pegado, summon, no, so Rakia no he's había pegado. alive. Oh, sí, se había pegado a Sarama, había pegado Down to 19 Rakia. minutes. Ah, vale, es que había pegado Rakia For a slow play warning as well, but we y are Sarama. distance. Here we are into the extra Claro, y innings. efecto de Rakia sobre This is the Sarama, que first efecto time rápido, he gets vale. being in the Ahora sí me finals. cuadra. It's been an epic match so far, but we are a few turns, maybe just a Lo couple que turns pasa away que from no sé crowning yo. a new YCS champion. He's going to set Wailing of the Unchained. La with mágica, Shavara, esa mágica la juega muy poca and Yama is gente. going to add ¿Qué marca es? No me he dado cuenta. Esa mágica es la mágica de Unchained, es una continua, here. que es Wailing of the Unchained Soul, que te dice que si tú linkeas un Unchained, puedes seleccionar una carta en el campo y la He destruye. has not used the Ruha Y después, como todas las cartas Unchained, si esta carta seteada es destruida por efecto de Ruha's not carta, even touched down on puede the invocar field. un Unchained desde el deck. So he's going to add a Ruha with Yama. Y solamente puede utilizar cada uno de los efectos una vez por turno. He's probably trying to look for maybe a way to get SP Little Knight to banish the Druid's Worm. So now he's going to use the Shyama in the graveyard to destroy the Wailing. Since Wailing is destroyed, he's going to be able to special summon another Unchained monster from the deck. Bueno. Al final parece que era mucho 65 minutos, pero se veía He corto, hasn't ¿eh? normal summoned yet either. No. Sí. Parece ser. Yep, all he did was Sarama, set the traps, use the traps, special summon the Rikea. Después defensa, de mandar al cementerio. Looks like Joey just keeps going. Claro, yo creo que ahí It's tiene que inevitable buscar una against SP para quitarle el Drisburg. Reader's effect. Buah. Aunque creo que va a ir a Has por the Beeroo with the un... Druid's Worm. Druid
Swarm Nibiru is going to be key Ah, por in this match. un wave de Field este, to por send all these to the un graveyard. He's César. already used Shavar's effect. Oh no, he hasn't used Shavar's effect this turn, so he's still going to have that. Shayama's going to go to the bottom of the deck. 25 attack, 2k. So from you, I mean, it doesn't matter. He's going to send the tokens to the graveyard. Sácame el Nibiru, I'm assuming. So total should be Sí. 85. 2000 y 1500 y 2000 y 1500, tiene 3000 de defensa Shayama to y the 6000 de bottom, ataque. monsters to the graveyard. If he can still set the trap, he'll be good. Casi nada. Y ahora Drisgul puede mandar cementerio Yeah, todo. he used Shavar, that's what I thought. Yep, he has no triggers, so now he can use Druid Swarm to destroy or send the token away. Jack reading Hasta luego, just to Token. make sure. One. We're gonna one on. Con Just Nibiru on the field now. Token. Both have one ¿El card qué? in hand. There's a Yama in the Está graveyard reñida for la partida Joey, but he entonces. has nothing else. Sí, sí, He's sí, gonna está have to bastante pass. reñido, pero digo que al final Jack parece Raw, que... tour guide of the underworld. That would be an incredible top deck. Parece que está más reñida la cuenta. He knows what the one card is. It's Campo Raw. abierto, un Sharbara se ha robado. Total disaster. Pues el Jack lo tiene medio hecho, ¿eh? Medio. Pero yo no descarto a Joseph. No sabemos qué tiene. según, claro, según lo que tenga en mano. Ah, pega directo, 3000, lo empata, 5-5, 5000, 5000. Joey drops to 5,000. I'm on the edge of my seat. Both players down to so few cards. Pass it back to you. Yeah, but all he can do is pass those two monsters in his hand. And now Joey's going to draw. Que se for his pueda por turn. muerto a He ningún has a jugador. Ruha already. Si el corazón de las cartas existe. He has the Yama in the graveyard. He just needs to find a way to destroy some cards. Set a monster, activate a Ruha. He drew the goods. Oh. ¿Qué? He drew a card to destroy. He just needs to draw anything that wasn't a Hacete a rinoceronte, lo tenía en la mano de primera hora. I will go chain link one. So he's chain link one. He Claro, has como Yama no in the he petado, graveyard. He's got el the Phoenix llama Rhino Warrior effect se as well. banea. Y The Phoenix Rhino Warrior is huge. And Yama going to special summon claro, el back. Sailing 2, el rinoceronte para llevarse, para mandar. Oh, that was a good top deck for Joey. All Jack has in his hand is the disaster. And the Shavara. Oh yeah, and the Savara. Does have the Shavaras. Madre mía. Set the chamber, it looks like, off the Shavara that he sent with the Fiendish Rhino Warrior. Como de caña lo está aplicando. ¿Eh? Yama two or Yama one Rhino two, right? Yeah, Yama dump Shavara, and then I will go or Rhino dump Shavara, and then yeah, and then I'll go special back the. Yeah, got to resolve the chain links before you set the trap there for the Shavara. Summon A back ver, from the Yama. Looks like he's thinking about a oh no, he's gonna get Rakea. Rakia. It is actually. Sick. Yeah. And then Shavara effect to set. Shavara's gonna set a chamber. Setea, efecto, Rakia, efecto rápido. Sí, efecto rápido, puede petar una carta e invocarla. Tiene la mágica. Claro. He's gonna destroy the chamber. Chamber's gonna Ah, special no, summon la from the continua. deck. Las cadenas que diga. Gonna summon back that Shyama that got returned to the bottom of the deck. Vamos, llama, vamos. And now Y vuelve la burra al to trigo. probably think again for a moment. Quick check of the graveyard from Jack. This game has been back and forth, but now Joey is in the driver's seat. Yeah, he Y wants to dale see la if he burra can al close trigo, this no out, vea. but Jack does have the Shavara in his hand, but Joey doesn't know about it. We're almost 55 minutes into this game No one. vea, Or Es game que no sé si three, están last tardando round en of the este. tournament. Sí, He's gonna link se away the va Shyama and the a mitad de Aurora. tensión ahí. Another copy Sí, 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 of sí. Se masca, se masca. Unchained Soul, Lord of Yama, so he can add an Unchained monster from his deck to his hand. Se masca la tensión. He's going to add back the Shavara from his graveyard, new graveyard or deck. No, Parece que Joseph no tiene cartas en mano, ¿no? ¿El qué? Parece que Joseph no tiene cartas en mano. Es que como la saca de cámara todo el rato, pero diría que lo que se acaba de añadir es lo que tiene en mano. Pero por ejemplo el rinoceronte lo tenía de primera hora y hasta ahora no... ¿Ves? Una carta tiene. Sí, es, ahora acaba de ahora. Sí, sí, por eso. He's building his field. He already has. This is it. Like he's going to be able to go into A ver Anguish, qué take hace. away the Nibiru with the Anguish into
Unchained Abomination, and then go for game. He's at Well, Jack 5,000. changed the Shavara's effect and also has a Yama in the grave, right? Oh, he does have the Yama in the graveyard. I forgot he has his own Yama as well. So there is a lot that Joey needs to play around, so it's not as straightforward as it looks. Of course, Joey doesn't know that Jack top decked the A ver Shavara. qué hace. So I think Joey can still close it out, but I can't Eso say that with dos. absolute certainty. Angustia, And he's angustia te going to llevas el eventually Nibiru. threaten the Nibiru, Yeah, forcing yep, links it Se away. trae abominación. Yeah, he's Y gonna link it away for the Abomination. diría que Unchained juego. Abomination is Y there. el juego. Shavar's on the field. That's 5,000 points. Y Joseph se lo lleva. Is La verdad que unchained. bastante, YCS Richmond. Mira la gente, YCS Ya ves, ya champion. tiene que ser súper tarde ahí, tío. Joey. Yo cuando estuve en el ICS de Londres llevamos ya 6-7 horas cuando terminó, ¿sabes? And he's taking home a trophy. We had over 1,400 duelists, and now we finally have our Más de nivel. champion with Unchained here. Pues bueno, ¿por qué? Pues Bueno, ha ganado un Unchained. Sí, ganaron Unchained. No era difícil ganar Unchained porque eran dos Unchained en la final, pero sí, sí. Para que la gente diga que estaba muerta ya, no sé qué, pues nada, no está muerta ni de coña. Ya va, pues es un mazo que tiene muchísimos recursos. Ya hemos visto ahí como ambos jugadores han jugado sobre Nibiru, que los dos han estado bastante bien tirados y han levantado y han remontado campos sin problema. Vamos. Sí, sí, no, es muy buen mazo, He muy played buen that mazo. masterfully A mí me gusta mucho, pero y bien jugado, es que es tremendísimo. Pues bueno, Jorge, pues lo dejamos aquí en esta finalísima. Súper. Esperamos contar contigo para otro de los comentados. Cuando queráis, sin problema. Pues venga, nos vemos, muchas gracias. Venga, Y hasta recordad luego. además, suscribíos.